Mi vida, ay, mi vida antes era ese cliché perfectamente empaquetado con lazo de raso rosa mexicano. El matrimonio de ensueño, la casita coqueta en Coyoacán bueno, un departamento alquilado pero con geranios en el balcón, una rutina tan predecible como la telenovela de las 9 y un marido que, a primera vista, hasta parecía un buen partido. ¿Sabes? De esos hombres que todo el mundo elogia porque sabe preparar unos chilaquiles sin incendiar la cocina. Pues ese era Alejandro, mi Ale. Al principio, no te voy a mentir, la cosa funcionaba. Había risas, de esas que te dejan sin aire, había besos robados en el zócalo, había domingos de pijama, café de olla y maratones de series hasta que el cuerpo aguantara. Yo juraba que estaba viviendo un cuento de hadas moderno, versión clase media con deudas en Coppel y la eterna discusión sobre quién dejaba la tapa del váter levantada. Creía tenerlo todo atado y bien atado. Pero el tiempo, el maldito tiempo es un cabrón con filo. Fue deshilachando todo, poquito a poco. Las conversaciones se convirtieron en gruñidos de asentimiento mientras él miraba el fútbol. Los roces pasaron de ser caricias espontáneas a un trámite antes de dormir. Y el supuesto amor, bueno, ese se convirtió en un artículo más en la lista del súper que siempre olvidábamos comprar. Y de ahí, mi reina, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Todavía intenté remar a contracorriente, Hice de todo. Me corté el pelo, me apunté a clases de salsa que odiaba, intenté leer los libros de autoayuda que él dejaba por ahí. Hasta intenté cambiarlo a él, y imagínate mi ingenuidad. Pero hay gente que confunde la costumbre con el cariño, la rutina con el amor, y yo estaba atrapada en una jaula de afecto caducado, con barrotes invisibles pero más sólidos que el acero. Cuando me di cuenta, la soledad me abrazaba incluso cuando él estaba sentado a mi lado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla. El silencio entre nosotros era más ruidoso que el tráfico de insurgentes a las 6 de la tarde. Así que decidí dar el portazo. Me levanté, literal y metafóricamente. Me planté frente al espejo del baño, ese con el marco de Talavera que compramos en Puebla en un viaje que prometía ser romántico y terminó en discusión por el mapa. Ahí estaba yo, mi cara redonda, salpicada de pecas que solo el sol de Acapulco conseguía sacar a relucir, ojos cafés que guardaban más historias y decepciones que cualquier rímel podía ocultar, y este pelo ondulado, castaño oscuro, de ese tipo que ni Dios ni la plancha máscara consiguen domar del todo. Recuerdo que llevaba puesto ese día, un vestido sencillo, color coral, sin mangas, que se ajustaba suavemente a mis curvas, uno de mis favoritos porque me hacía sentir vibrante, aunque por dentro estuviera hecha cenizas. Unas sandalias de esparto con cintas que se ataban al tobillo, coquetas pero cómodas, listas para caminar lejos. Sin apenas maquillaje, solo un poco de brillo en los labios. Y aún así, ¿sabes qué? Seguía siendo guapa. No guapa de portada de revista, sino guapa a mi manera, con esa belleza real que incomoda a los ex cuando te ven rehacer tu vida. Cuando le dije que me iba, con la maleta ya hecha en la entrada, Alejandro no se lo creyó. Se quedó ahí, parado en medio de la sala, con la camisa de su equipo de fútbol puesta y una cara de incredulidad, como si le hubiera contado el final de su serie favorita. Luego, cuando vio que iba en serio, empezó el show. Llamadas de madrugada, oliendo a tequila barato y desesperación. Mensajes llenos de "te extraño" y faltas de ortografía garrafales. Incluso apareció un día en mi oficina, un edificio moderno en Polanco, con un ramo de rosas rojas que seguro había comprado en un semáforo. Eres el amor de mi vida, Elena, me dijo con ojos llorosos. Pero yo me preguntaba, ¿amor que solo se despierta cuando te vas es amor de verdad, o es puro ego herido, orgullo de macho despechado? Aprendí a vivir sola. Al principio, te confieso, me dio un miedo que me paralizaba. La cama de matrimonio se sentía como un desierto helado. El silencio de la casa a veces pesaba como una losa. Y ya no había nadie con quien discutir por quién fregaba los platos. Pero poco a poco,
fui descubriendo el placer inmenso de dormir en diagonal, ocupando todo el colchón. El gustazo de caminar descalza por mi nuevo departamento, uno más pequeño, en la colonia Roma, pero mío, solo mío, sintiendo el suelo fresco bajo los pies, a veces solo con una camiseta larga y nada más. El lujo de cenar helado de chocolate directamente del bote viendo una peli malísima sin que nadie me juzgara. Aprendí a cambiar un foco fundido subida en una silla que cojeaba, a montar esos muebles infernales que vienen en cajas planas, e incluso a enfrentarme a las cucarachas, bueno, gritando un poco menos que antes. Descubrí que mi propia compañía era bastante agradable, que coño, era genial. Y lo más importante, me di cuenta de que un hombre no es un artículo de primera necesidad, ni un accesorio indispensable, ni la llave de la felicidad. La llave la tenía yo, siempre la tuve, solo que se me había olvidado dónde la había puesto. Hoy me despierta el ruido de los claxones mezclado con el canto de algún pájaro madrugador y los ladridos juguetones de Pancho, mi perro adoptado, un mestizo adorable con más energía que un niño con sobredosis de azúcar. Y, ¿sabes qué? Estoy bien así. Mejor que nunca. Mis mañanas ahora son un pequeño lujo personal. Me despierta la luz que se cuela por la ventana de mi departamento en la Roma, el olor a café recién hecho solo para mí y los saltos impacientes de Pancho, mi perro mestizo, que sabe que después del café viene su paseo por el Parque México. Nada de discusiones sobre quién sacó la basura o facturas olvidadas sobre la mesa de la cocina. Paz. Bendita paz. Pero, claro, esta paz a veces es interrumpida por las bienintencionadas, o eso quiero creer, preocupaciones de mis amigas. Sofía y Camila son mi ancla, mis hermanas elegidas, pero a veces me sacan de quicio. Ay, Elena, ¿sigues en modo monja?, me suelta Sofía, la más pragmática del dúo, mientras compartimos un brunch dominguero lleno de chilaquiles y chismorreos. No es por nada, amiga, pero se te van a secar las ideas, añade con una risita. Camila, que es más bohemia y open mind, intenta defenderme, déjala en paz, Sophie. Que disfrute su soltería zen. Ya llegará el bueno. Pero hasta ella, entre sorbo y sorbo de mimosa, a veces me mira con esa mezcla de curiosidad y compasión. Una vez, entre varias cervezas en una cantina ruidosa y llena de humo en Garibaldi, Sofía soltó la frase estrella: Mana, con tanto tiempo sola, te van a salir telarañas ahí abajo. Las dos soltaron la carcajada, como si yo fuera una especie de pieza de museo con ropa interior de abuela y el corazón congelado. Las miré, di un trago largo a mi cerveza oscura y les contesté, más seria de lo que pretendía: ¿telarañas? Pues mira, prefiero cultivar un ecosistema arácnido completo antes que volver a fingir gemidos con alguien que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, aguantar ronquidos de oso grizzly y encima tener que recordarle que me pague su parte de la cena. Si es por cumplir, mi almohada abraza mejor. Y no, créeme, no es trauma post Alejandro. Es cansancio. Agotamiento cósmico. Estoy harta de los jueguitos de seducción, de las expectativas no cumplidas, de tener que descifrar si un jaja en WhatsApp significa interés real o simple cortesía. Estoy hasta el gorro de aguantar a machos que son un torbellino de emociones en la primera cita y un fantasma inaccesible a la tercera. O los que van de deconstruidos, pero a la primera de cambio te sueltan un comentario machista que ni mi abuelo. Nunca hay un término medio, un punto exacto de equilibrio emocional y presencia real. Y para ser completamente honesta, esas horas más, digamos, calientes, las resuelvo de maravilla yo sola. Vivimos en la era de la autonomía, ¿no? Pues eso aplica a todo. Mis propios recursos son discretos, eficientes y, sobre todo, saben exactamente lo que me gusta sin necesidad de un mapa del tesoro ni instrucciones en 3 idiomas. No tienen un ego frágil que necesite validación constante, no preguntan ¿estuvo bien?, con cara de perrito abandonado, no me comparan con sus ex, no roncan después y, definitivamente, no piden un Uber a las 4 de la mañana dejándome con la cama revuelta y un sabor amargo en la boca. Además, he descubierto placeres sutiles en esta etapa.
La sensación de la seda de un camisón nuevo contra mi piel desnuda mientras leo un libro en la cama, un escalofrío que empieza en la nuca y baja lento por la espalda, placeres míos, sin testigos ni expectativas. Claro que hombres no faltan. Por donde paso, siempre hay alguna mirada que me escanea de arriba abajo, como si mi mera existencia fuera un buffet libre puesto ahí para su consumo. Hay piropos en la calle, algunos ingeniosos, la mayoría burdos, claxonazos en el tráfico si se me ocurre cruzar con un vestido un poco más corto de lo habitual, y mensajes directos en Instagram de tipos que parecen sacados de un catálogo de gimnasio y cuyas frases de ligue suenan a eslogan de autoayuda barata. Eres diferente a las demás, me aseguran. Tienes una energía que me atrae, juran otros con intensidad impostada. Ay, por favor. Ahórrense la labia. Energía la que yo uso para mantener mi departamento limpio, mi mente en paz y, bueno, digamos que mis juguetes, con las baterías bien cargadas. No estoy amargada, ni frustrada, ni me he vuelto una ermitaña antisocial. Simplemente entendí, a base de tropiezos, que mi tranquilidad vale más que cualquier aventura mediocre, que mi paz interior no es negociable. Prefiero mi silencio cómodo a una conversación forzada. Prefiero mi rutina predecible al drama ajeno. Y, sinceramente, he descubierto que soy una compañía excelente. Prefiero cenar sola unos tacos al pastor en mi taquería favorita, disfrutando cada bocado, que tragarme sapos y sonrisas fingidas en una cita aburrida. Pero a veces, hasta la rutina más placentera pide a gritos un poco de caos. A veces, el cuerpo necesita sacudirse la calma, liberar tensiones, recordar que sigue vivo y vibrante. Y una de esas noches, después de una semana particularmente estresante en el trabajo y con la luna llena asomándose traviesa entre los edificios de la Roma, mis amigas propusieron una de esas salidas legendarias. De esas que empiezan con un inocente, vamos tranqui, solo por unas micheladas al nuevo bar de la Condesa y terminan inevitablemente contigo descalza, buscando un puesto de esquites a las 3 de la mañana mientras intentas recordar dónde dejaste la dignidad y el celular. Acepté sin dudarlo. Necesitaba ruido, risas, música alta y quizás un par de tequilas de más. Fui a mi armario y elegí cuidadosamente mi armadura para la batalla nocturna. Descarté la ropa cómoda y discreta. Saqué ese vestido. Un vestido rojo carmesí, corto, de tirantes finos que se cruzaban en la espalda, de una tela ligera que parecía flotar. Alejandro lo odiaba, decía que enseñaba demasiado, lo cual era precisamente la razón por la que me encantaba. Me subí a unos tacones negros de aguja, de esos que te hacen sentir poderosa y un poco peligrosa con cada paso. Me puse unos pendientes largos de plata con pequeñas piedras de obsidiana que compré en Teotihuacán, que sabía que bailarían al ritmo de la música y de mis movimientos. Un toque de mi perfume favorito, con notas intensas de jazmín y sándalo. Me miré al espejo. No era la Elena del espejo del baño con marco de Talavera. Esta era otra. Con los ojos brillantes de anticipación y un ligero rubor en las mejillas. Lista para la guerra, o para la fiesta, que a veces viene a ser lo mismo. La música ya sonaba a todo volumen en el Uber que nos esperaba abajo. Pancho me miró desde su cojín con cara de ¿otra vez me dejas solo? Le lancé un beso. Pórtate bien, campeón. ¿Listas para el desmadre? Gritó Camila desde el coche, con su risa contagiosa. Sofía ya estaba ajustándose el labial en el espejo retrovisor. Asentí, cerrando la puerta de casa con una sonrisa que prometía problemas, travesuras y, sobre todo, liberación. Esa noche, mi cuerpo pedía fiesta, olvido y quizás, solo quizás, un poco de bendito caos. La noche explotó como fuegos artificiales sobre el cielo de la Condesa. El bar estaba a reventar, una mezcla de música electrónica con bajos que te vibraban en el pecho y clásicos de cumbia que te obligaban a mover las caderas aunque no quisieras. Las luces estroboscópicas cortaban la penumbra teñida de humo y el aire olía a tequila, a lima, a sudor y a una mezcla de 100 perfumes diferentes. Mis amigas y yo nos sumergimos en el caos como si no hubiera mañana.
Bailé. Dios, cómo bailé. Bailé hasta que las plantas de los pies me ardían dentro de los tacones de aguja. Bailé con Sofía, con Camila, con desconocidos cuyas caras se difuminaban con la siguiente canción. El vestido rojo carmesí volaba a mi alrededor, un destello escarlata en la oscuridad. Me sentí libre, viva, un poco salvaje. Un tequila llevó a otro, y luego a un mezcal con su rodaja de naranja y sal de gusano, y luego a no sé qué cóctel azul fosforescente que Camila insistió en que probáramos. Perdí la cuenta. Solo sé que las risas eran cada vez más altas, las conversaciones más absurdas y el mundo empezaba a girar suavemente, como en un carrusel averiado. Estaba, como decimos en México, hasta las manitas. Pasada de copas, de rosca y de todo. La retirada fue confusa. Recuerdo flashes, Camila intentando pagar con una tarjeta que no pasaba, Sofía buscando su abrigo como si fuera el santo grial, yo riéndome a carcajadas por algo que ya no recuerdo. De alguna manera, terminamos en un Uber. Me dejé caer en el asiento trasero, sintiéndome una mezcla extraña entre una diva de telenovela venida a menos y un cuadro de Frida Kahlo después de un terremoto. El pobre conductor, un señor con cara de resignación, bajó las ventanillas de par en par, supongo que para ventilar el aroma a fiesta rancia y tequila barato que emanábamos. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara, pero no sirvió de mucho. ¿Todo bien atrás, señorita?, preguntó con cautela. Solo atiné a levantar un pulgar torcido, intentando mantener una dignidad inexistente mientras el coche daba bandazos en mi percepción alterada. Llegar a casa fue una odisea. Tropecé en la entrada, casi me caigo al buscar las llaves en el bolso, que parecía haberse tragado un agujero negro. Dentro, el silencio del departamento me pareció ensordecedor después del bullicio del bar. Dejé un rastro de mí misma por el pasillo, los tacones volaron por un lado, el bolso cayó con un ruido sordo, el vestido rojo quedó enganchado en el picaporte de la puerta del baño. Fui directo a la ducha, como un autómata buscando la salvación. Agua helada. Necesitaba agua helada para intentar volver a la tierra, para apagar el incendio que sentía en la cabeza y en el cuerpo. Me deslicé por los azulejos fríos, dejando que el agua cayera sobre mí. Pero no funcionó. El alcohol era un monstruo pegajoso que no me soltaba. Salí del baño empapada, tiritando un poco, pero demasiado agotada para buscar una toalla. La cama me llamaba con una urgencia primordial. Fui directo hacia ella, mi refugio mullido. Me derrumbé sobre el colchón sin secarme, sin pijama, sin pensar. Desnuda, mojada, exhausta. El edredón se sintió como una nube. Apagué la luz de la mesita de noche y me sumergí en la oscuridad casi al instante. El cuerpo pesado, la mente flotando en una nebulosa etílica. Y entonces, en medio de esa madrugada confusa, en ese limbo donde el sueño no es sueño y la consciencia es un murmullo lejano, sentí algo. Algo extraño. Una cosa tibia, suave, que se movía sobre mi piel. Al principio, en mi estado de semi-inconsciencia, pensé que era parte de un sueño. Uno de esos sueños vívidos, medio eróticos, medio absurdos, que te deja la borrachera. Ignoré la sensación, intentando hundirme más en el sueño. Pero persistió. Una caricia húmeda, insistente. Subiendo lentamente por la cara interna de mi muslo. Tibia. Mojada. Llegando ahí, a esa zona íntima y sensible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro confundido. Un escalofrío me recorrió entera, erizándome la piel a pesar del calor residual del alcohol. Sentí como mi espalda se arqueaba involuntariamente, un leve espasmo de sorpresa o, ¿algo más? Un suspiro ahogado escapó de mis labios. La sensación era increíblemente, presente. Real. Era extraño, sí, quizás terriblemente incorrecto según cualquier lógica, pero mi cuerpo, ajeno a esa lógica, respondía con una intensidad olvidada, con un chispazo eléctrico que llevaba mucho tiempo apagado.
Mi mente borracha no entendía, estaba perdida en la niebla, pero mi piel sí entendía de sensaciones. Y aquello se sentía, intenso. Continuó por lo que parecieron segundos o una eternidad, esa atención concentrada, húmeda, hasta que una nueva oleada de calor me recorrió y me quedé inmóvil, flotando. Cuando desperté, la luz del sol ya entraba a raudales por la ventana, sin piedad, como burlándose de mi estado lamentable. La cabeza me palpitaba como un tambor de guerra prehispánico. La boca seca, pastosa, con ese sabor inconfundible a arrepentimiento y alcohol barato. La cruda. Una cruda monumental. Y entonces, lo sentí. Todavía medio atontada, pasé una mano entre mis muslos. Húmedo. Pegajoso. No era solo agua de la ducha. Era otra cosa. Abrí los ojos de golpe, como personaje de telenovela en el capítulo de la gran revelación. Miré a mi alrededor, con el corazón latiéndome desbocado en el pecho. Nada. Miré hacia la puerta del cuarto y ahí estaba él. Pancho. Dormido plácidamente en su alfombra junto a mi cama, estirado, con la lengua ligeramente fuera, respirando tranquilo, con ese aire de inocencia canina. Como si acabara de terminar un trabajo exhaustivo y mereciera un descanso. Y entonces, la ficha cayó. Como un yunque sobre mi cabeza dolorida. No. No puede ser. Fue él. Un revoltijo de náuseas, parte cruda, parte shock, vergüenza y una confusión abrumadora me invadió. Salí corriendo de la cama, tropezando con mi propia torpeza, y me metí de nuevo bajo la ducha, esta vez abriendo el grifo del agua caliente a todo lo que daba, como si el vapor pudiera purificarme, como si pudiera lavar no solo mi piel, sino también la sensación, el recuerdo, la duda que se había instalado en mi mente. No era un sueño. Dios mío, no era un sueño. El agua caliente caía sobre mí, pero no podía borrar la sensación que se había quedado grabada a fuego en mi piel, ni el eco de la confusión retumbando en mi cabeza. ¿Qué demonios había pasado? ¿Estaba volviéndome loca? Y la pregunta más aterradora, la que apenas me atrevía a formular en mi fuero interno, ¿por qué, en medio de todo aquello, no me había sentido asustada? ¿Por qué una parte retorcida de mí? No podía ni pensarlo. El resto de aquel día después de la revelación matutina fue una niebla densa y pegajosa. Fui a trabajar, o al menos mi cuerpo estuvo presente en la oficina. Me senté frente al ordenador, intentando concentrarme en los informes, en los correos electrónicos, en las llamadas. Pero era inútil. Las palabras en la pantalla bailaban sin sentido, los números se mezclaban. Mi mente estaba en otra parte, atrapada en un bucle infinito reviviendo los últimos segundos antes de despertar, la sensación húmeda, la figura de Pancho durmiendo tan inocentemente. Cada vez que el teléfono sonaba, saltaba en la silla. Cada vez que un compañero se acercaba, temía que pudieran ver algo en mi cara, alguna marca invisible de la locura o la perversión que sentía bullir dentro de mí. ¿Y Pancho? ¡Ay, Pancho! Intenté actuar normal, pero era imposible. Le puse su comida en el cuenco de siempre, le saqué a pasear por el parque con la correa bien corta, recogí sus necesidades con una bolsa de plástico como cada día. Pero evitaba mirarle directamente a los ojos. Evitaba las caricias efusivas que antes le daba sin pensar. Si se acercaba demasiado a mi cara con su hocico húmedo, me apartaba con una brusquedad que me hacía sentir culpable al instante. Él, por supuesto, movía la cola, ajeno a mi tormenta interior, buscando mi atención con la misma alegría de siempre, lo que hacía todo aún más extraño y retorcido en mi cabeza. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Dormía mal, despertaba sobresaltada, repasando una y otra vez lo ocurrido. La cruda física se había ido, pero la resaca moral era persistente y amarga. Una parte de mí, la parte lógica, la socialmente aceptable, me gritaba insultos en silencio, enferma. Pervertida.
¿En qué clase de monstruo te has convertido? Me imaginaba contándoselo a alguien, a mis amigas, a un terapeuta, y sentía una oleada de vergüenza tan intensa que me daban náuseas. El tabú era un muro infranqueable. Pero había otra parte. Una voz más oscura, más silenciosa, casi un susurro en el fondo de mi mente. Esa voz no juzgaba, solo recordaba. Recordaba la intensidad. El escalofrío que me había recorrido de pies a cabeza. La sensación de despertar, de sentir algo tan visceralmente después de tanto tiempo de apatía y decepción. Recordaba la respuesta involuntaria de mi propio cuerpo, esa chispa que creía extinguida. Y esa memoria, por más incorrecta y perturbadora que fuera, tenía un poder extraño. A veces, sentada en mi escritorio o mientras preparaba la cena, sentía un eco fantasma de aquella caricia húmeda y un escalofrío me recorría la espalda, dejándome inquieta y confusa. Me descubrí más de una vez rozando inconscientemente mi muslo por encima de la ropa, como para asegurarme de que había sido real, y un calor bochornoso me subía por el cuello hasta las orejas. Mi aspecto reflejaba mi caos interior. Tenía ojeras que ni el mejor corrector podía disimular. Me recogía el pelo en un moño descuidado la mayor parte del tiempo, sin ganas de arreglarme. Contesté a Camila con monosílabos cuando me llamó para ver cómo estaba después de la noche loca. Inventé una excusa para no ir al cine con Sofía. Necesitaba estar sola, pero la soledad se estaba volviendo un arma de doble filo. El silencio de mi departamento, antes un bálsamo, ahora parecía amplificar mis pensamientos más turbios. Y en esa soledad, la lógica empezó a retorcerse. La vergüenza inicial empezó a mezclarse con una especie de curiosidad morbosa. Empecé a buscar justificaciones, a minimizarlo. ¿Fue el alcohol?, me preguntaba. ¿La soledad extrema? ¿Simple biología animal, un instinto inexplicable? Quizás no significaba nada. Quizás solo había sido una reacción química y física en un momento de vulnerabilidad. Nadie me había tocado con esa atención, con esa dedicación casi obsesiva, en años. Ni siquiera Alejandro en nuestros mejores tiempos. La idea era monstruosa, pero la sensación había sido innegablemente potente. ¿Qué mal tiene?, empezó a susurrar esa voz oscura. Estás sola. No tienes pareja. No le haces daño a nadie. No fue algo que buscaste, simplemente ocurrió. ¿Fue tan terrible sentir algo, después de tanto tiempo de no sentir nada? La línea entre el asco y una extraña fascinación se volvía cada vez más borrosa. El recuerdo prohibido se estaba convirtiendo en una tentación silenciosa. Y entonces, una noche, quizás una semana después, la tentación ganó la batalla. Fue una noche cualquiera, sin ninguna razón especial. Tal vez fue el silencio especialmente pesado, o la visión de una pareja besándose apasionadamente en la calle mientras paseaba a Pancho. Sentí una punzada de vacío, una necesidad casi dolorosa de sentir algo, cualquier cosa que rompiera la monotonía anestesiante de mis días, cualquier cosa que me recordara que seguía viva por dentro. Volví a casa, le di de cenar a Pancho y lo mandé a su alfombra. Abrí una botella de vino tinto que tenía guardada, uno decente esta vez, no el peleón de las fiestas. Me serví una copa generosa. Luego otra. No buscaba emborracharme como la otra vez, solo relajar las inhibiciones, acallar un poco la voz de la cordura. Puse una playlist suave, de esas con jazz melancólico y voces susurrantes. Fui a la ducha. Agua tibia esta vez. Al salir, me sequé lentamente con la toalla, pero dejé mi piel ligeramente húmeda, fresca. Me puse un camisón de seda negro, ese que me hacía sentir bien pero que casi nunca usaba. Respiré hondo. El corazón me golpeaba las costillas con fuerza, un tambor ansioso en el silencio del departamento. Caminé hacia la cama. Aparté el edredón y me tumbé boca arriba, dejando las piernas ligeramente separadas, en una postura de vulnerabilidad deliberada.
Apagué la luz. Cerré los ojos. Esperando. Sin saber exactamente qué esperaba. O quizás, muy en el fondo, sabiéndolo demasiado bien. ¿Estaba loca? Probablemente. ¿Qué demonios se estaba haciendo? No tenía una respuesta clara. Solo, esperaba. Con una mezcla aterradora de miedo y una anticipación que me hacía sentir la peor persona del mundo. El silencio en la habitación ya no era paz, era tensión pura. Yacía inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, cada sentido alerta. El aire olía a vino tinto, a la crema corporal que apenas me había puesto y a esa electricidad estática que precede a una tormenta. Mi propio corazón era un tambor sordo contra mis costillas, marcando el compás de una espera absurda y aterradora. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba una voz racional casi apagada. Pero la respuesta se perdía en la anticipación febril que me recorría el cuerpo. Oí el clic-clac familiar de las uñas de Pancho en el suelo de madera del pasillo. Se detuvo en el umbral de la puerta, una silueta oscura contra la penumbra. Lo oí olisquear el aire, como hacía siempre. Luego entró despacio, con la naturalidad de quien conoce cada rincón de su territorio. Se acercó a la cama, apoyó su cabeza un momento en el borde del colchón, cerca de mi mano inmóvil. Contuve la respiración. Luego, bajó y se acurrucó en su alfombra, a los pies de mi cama. Un suspiro de alivio y, a la vez, una punzada de decepción. Me sentí ridícula. Una idiota jugando con fuego en su propia cabeza. Cerré los ojos, intentando calmarme, intentando dormir. Quizás solo había sido una vez, producto del alcohol y la casualidad. Quizás. Pero entonces, lo sentí moverse de nuevo. El sonido suave de su cuerpo al levantarse, el roce de su pelo contra la alfombra. Pasos lentos acercándose otra vez. Sentí su aliento cálido cerca de mi pierna. Mi cuerpo se tensó instintivamente. No me moví. Apenas respiraba. Esperaba. Y esta vez, no hubo vacilación. Sentí el mismo roce húmedo y tibio, empezando en mi tobillo, subiendo lentamente por mi pantorrilla, deteniéndose brevemente en la curva de mi rodilla. Esta vez estaba despierta. Dolorosamente lúcida, aunque el vino zumbaba suavemente en mis oídos. Cada pasada de su lengua era una descarga eléctrica en mi sistema nervioso hipersensible. Era lento, metódico, casi, experto. Siguió ascendiendo por mi muslo, con una precisión desconcertante, hasta llegar de nuevo a ese punto neurálgico, entre mis piernas. Mi mente era un campo de batalla. Detente, pensó una parte de mí, horrorizada por la lucidez del acto. Esto está mal, es una locura, tienes que pararlo. Pero otra voz, más profunda, más oscura, susurró con una fuerza inesperada, no pares. Nadie, nunca, me había dedicado tanta atención, tanta concentración en el puro acto de dar placer. Era una locura, sí, una aberración, pero una locura que me hacía sentir cada célula de mi cuerpo vibrar, despertar de un letargo de años. Me mordí el labio inferior con fuerza para no hacer ruido, para contener el gemido que amenazaba con escapar. Mis manos se aferraron a las sábanas, los nudillos blancos. Era una mezcla insoportable de vergüenza y una rendición absoluta a la sensación. El tabú, la transgresión, solo parecían intensificarlo todo, llevarlo a un nivel casi doloroso de placer. Aguanté la respiración cuando sentí que la intensidad llegaba a su punto máximo. Mi cuerpo se tensó como un arco a punto de romperse, un escalofrío violento me sacudió de pies a cabeza, y luego la ola me rompió por dentro, cálida y abrumadora, dejándome sin aliento, flotando en un vacío momentáneo. Me quedé inmóvil, con la respiración agitada, sintiendo el latido de mi propio pulso en mis sienes. Escuché cómo Pancho se relamía un par de veces, se levantaba tranquilamente, estiraba su cuerpo con un pequeño bostezo y, sin más, volvía a su alfombra y se acurrucaba, como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Ese contraste brutal entre mi torbellino interno y su indiferencia animal me golpeó con fuerza. El placer se evaporó casi al instante, reemplazado por una oleada helada de realidad. La culpa, la vergüenza, la confusión, todo volvió multiplicado por 1000, porque esta vez no había excusa. Había sido consciente. Lo había permitido. Lo había deseado. Me levanté de la cama sintiéndome sucia, temblorosa. Fui al baño, encendí la luz y me miré en el espejo. La misma cara redonda, las mismas pecas, los mismos ojos castaños, pero la expresión era diferente. Había algo salvaje, asustado y extrañamente satisfecho en mi mirada que me repugnó. Abrí el grifo y me lavé la cara, las manos, como si el agua pudiera limpiar algo más que la piel. Y mientras miraba mi reflejo, con el agua goteando por mi barbilla, una idea helada, absurda y venenosa, se deslizó en mi mente con la sutileza de una serpiente. Empezó como un pensamiento fugaz, casi descartable. Recordé la obsesión de Alejandro después de la ruptura, sus apariciones sorpresa, su insistencia casi enfermiza. Recordé algo que había olvidado convenientemente, Pancho. Alejandro me lo había regalado un mes antes de que yo finalmente me fuera, insistiendo muchísimo, diciendo que necesitaba compañía, que un perro me haría bien. Yo había aceptado, pensando que era un gesto amable, quizás un intento torpe de reconciliación. Pero ahora esa amabilidad adquiría un tinte siniestro. ¿Y sí? La pregunta se formó en mi mente, creciendo como una bola de nieve, fría y aterradora. ¿Y si esto no era un accidente? ¿Y si no era solo instinto animal o mi propia mente retorcida? ¿Y si mi perro, mi adorable Pancho, estaba entrenado? ¿Y si Alejandro, en su despecho y su mente manipuladora, había encontrado la forma más cruel y retorcida de seguir presente en mi vida, de invadir mi intimidad de una forma que nunca podría haber imaginado? El hielo me recorrió la espina dorsal. Miré hacia la puerta del baño, hacia donde sabía que dormía Pancho, y ya no vi a mi compañero leal e inocente. Vi una posible arma, una extensión de la voluntad de mi ex. La habitación empezó a darme vueltas. ¿Era posible? ¿O estaba mi culpa y mi confusión llevándome a la paranoia más absoluta? Pero la duda, una vez plantada, echó raíces profundas y heladas en mi corazón.